Buenos días, queridos estudiantes. Es grato reunirnos en esta nueva semana de aprendizaje en la que compartiremos diversas actividades que permitirán a los niños y a las niñas un aprendizaje en familia. Queridos estudiantes, nuestro país es maravilloso por su riqueza cultural, la historia de sus pueblos y su biodiversidad. ¿Sabías que en nuestro país existen 48 lenguas originarias? Y que también contamos con el 70% de la biodiversidad del planeta? Así es. Es motivo de orgullo ser un país diverso culturalmente, un país donde los diferentes pueblos que lo habitan practican diversas costumbres y tradiciones. Estas se practican en las familias y se van de generación en generación. Esto quiere decir que nosotros mismos formamos parte de esa diversidad cultural. Entonces, ¿qué te parece si en esta oportunidad averiguamos sobre la diversidad que se da en nuestra familia, localidad, región y país, así como sobre nuestra biodiversidad? Para ello, les proponemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se expresa en nuestras familias la diversidad de las costumbres y tradiciones culturales de nuestra región y país? ¿Qué debemos hacer para convivir respetando y valorando la diversidad cultural de nuestro país? ¿Qué debemos hacer para difundir nuestra biodiversidad y diversidad cultural? En esta semana, las actividades les permitirán identificar y reflexionar sobre cómo la diversidad cultural se manifiesta en su familia, su localidad, su región y su país. Además, asumirán compromisos para convivir respetando y valorando nuestra diversidad cultural. Las preguntas planteadas lo iremos desarrollando en estas 2 semanas. ¿Cuáles son nuestros saberes previos? A ver, ¿cómo se expresa en nuestras familias la diversidad de las costumbres y tradiciones culturales de nuestra región y país? ¿Qué debemos hacer para convivir respetando y valorando la diversidad cultural de nuestro país? ¿Qué debemos hacer? El propósito de aprendizaje. Hoy identificarás las principales manifestaciones culturales de tu familia, localidad y región, a partir del análisis de las costumbres familiares de tus padres y abuelos. Para iniciar la actividad, te invitamos a leer el siguiente caso. André, Rafael y Laura son compañeros del 5º grado. Han logrado ser muy buenos amigos. A ellos, como a ti, les gusta trabajar en equipo. Para la exposición sobre las manifestaciones culturales han preparado el siguiente cuadro. Mira, han preparado un cuadro comparativo, este es un cuadro comparativo de 3 personas, de André, Rafael y Laura. De estos, los 3 son los estudiantes del 5º grado. Ahora, ellos 3, por ejemplo, nacieron, André nació en Lima, Rafael en Cusco y Laura en Tarapoto. Pero ¿cómo se conocen los 3? Porque los 3 están viviendo ¿en dónde? En el Cusco. André vive en Cusco, dice hace un año por el trabajo de mi padre. Rafael vive en Cusco desde siempre, él ha nacido en Cusco. Y Laura vive en Cusco hace 3 años por el trabajo de mi familia. Pero cada uno de ellos viene de diferentes lugares. Y ellos van a hablar sobre sus manifestaciones culturales, nos van a contar sobre su música, van a contarnos sobre el idioma que hablan, otras manifestaciones culturales, de dónde son sus padres, todo. Entonces, leamos este cuadro comparativo porque vamos a buscar las semejanzas y las diferencias entre los 3. Después de haber leído, vas a completar acá, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué costumbres o tradiciones en común tienen André, Rafael y Laura? ¿Cuáles son las principales diferencias entre sus manifestaciones culturales? ¿Quién crees que les transmitió esas costumbres o tradiciones a André, Rafael y Laura? ¿Por qué?
¿Por qué consideras que André, Rafael y Laura llegaron a ser buenos amigos, aún teniendo diferentes manifestaciones culturales? ¿Con cuál de las manifestaciones culturales te identificas? ¿Por qué? Muy bien, has identificado las manifestaciones culturales de la familia de André, Rafael y Laura. Lo que nos muestra el caso de André, Rafael y Laura es que de acuerdo al lugar donde hemos nacido y vivido, adquirimos manifestaciones culturales que nos heredan nuestras familias. El Perú es un país con diversas manifestaciones culturales. Probablemente tienes amiga o amigos o conoces personas con gustos y preferencias culturales diferentes a las tuyas. Es importante comprenderlas y respetarlas para vivir en armonía y valorando a todos. Asimismo, como la familia de André, Laura y Rafael tienen sus propias manifestaciones culturales que los identifican, tu familia también los tienes. Completa este cuadro para averiguar cuáles son. Acá necesitas la ayuda de tu mamá y de tu papá. Nuestras manifestaciones culturales. Comida, vas a averiguar sobre la comida típica, sobre la música tradicional, sobre los instrumentos musicales tradicionales, bailes tradicionales, fiestas tradicionales, el idioma y otra manifestación cultural. Arte, tejido. Acá en toda esta línea le vas a preguntar a tu mamá. ¿De dónde nació? ¿De dónde es su familia? ¿De dónde es su abuelita? ¿De su mamá? ¿De dónde? De parte de acá, la familia materna. Y acá, de la familia paterna, es decir, de tu papá. Después de haber completado tu cuadro, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Conocías estas tradiciones, las tradiciones que te han contado tus padres, los conocías? ¿Cómo te fortalece conocer las características culturales de tu familia? ¿Hay diferencias y similitudes entre las tradiciones de tu familia paterna y tu familia materna? ¿Cuáles son? ¿Cuáles de estas tradiciones se celebran aún en tu familia? Muy bien, chicos. Para seguir aprendiendo sobre las manifestaciones culturales del Perú, te invito a leer el texto La diversidad cultural del Perú. Acá tenemos diferentes manifestaciones culturales que se dan en nuestro país. Por ejemplo, en tejido, en danzas típicas, en festividades, en platos típicos. Estas son las diversas expresiones culturales que tiene nuestro país y diferenciados siempre de cada región, ¿ya? De cada región, de cada localidad. Después de haber leído el texto, identifica cuáles son las diversas manifestaciones culturales y piensa si tu familia practica alguna de ellas. Luego de leer el texto, responde la siguiente pregunta. ¿Qué manifestación cultural semejante a lo leído en el texto se practica en tu localidad? ¿Cómo? ¿Cuál es la evidencia de hoy, chicos? Vas a elaborar un organizador visual con una de las manifestaciones culturales de tu familia, localidad o región. Aquí te voy a dejar, por ejemplo, te voy a invitar para que observes algunos esquemas. Por ejemplo, si tú vas a hablar sobre alguna festividad, ¿ya? Puedes agarrar y hacer en este esquema. ¿Qué puedes poner? El nombre de la festividad. Acá lo colocas, el nombre de la festividad. Esto que están en paréntesis no se copia. Solamente les estoy colocando para indicarles los que va en cada cuadro. El significado de esta festividad. El lugar donde se celebra esta festividad y la fecha, su fecha central. ¿Y qué otras expresiones culturales se da en este tiempo de esa festividad? Danzas, a lo mejor, comidas típicas, misas, ahí lo ponemos. Si vas a hablar de una comida típica, igual manera, el nombre del plato típico. La celebración, ¿cuál es la fecha especial donde mayormente se prepara este plato típico? Lugar y fecha. El lugar donde de dónde es ese plato típico. Y la fecha donde mayormente se consume este plato típico y los ingredientes que entran ahí. Esos son modelos, nada más. Tú puedes variar
Si encuentran más información, agregan más cuadros, puedes cambiar la forma. Esos solamente son ejemplos que te dejo para la evidencia. Muy bien, chicos, hemos llegado al final, ¿ya? Tu tarea, vas a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Lograste identificar las manifestaciones culturales de tu familia? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Qué dificultades tuviste? Señala 2 acciones concretas que realizaste para superar la dificultad que tuviste. ¿Para qué te servirá lo trabajado el día de hoy? ¿Por qué? Y el organizador. ¿Está bien? Muy bien, chicos, hoy día hemos aprendido sobre la diversidad de nuestro país y cómo debemos respetar a cada persona que tiene costumbres y tradiciones diferentes a las nuestras. Y no se olviden, la profesora de física también les está mandando actividades. Ustedes tienen que enviar las actividades a la profesora de educación física. Solamente me han dicho que hay 5 estudiantes que están enviando, el resto no envía nada. Cuando le envíen, le ponen su nombre. Soy el nombre de la persona y el grado donde está. ¿Está bien, chicos? No se olviden de eso.